En este vídeo te voy a hablar de la herida de abandono. Dentro de las heridas de la infancia vamos a analizar la herida de abandono para cerciorarnos de que tú no la tengas o descubrir que sí la tienes. Si resuena contigo, si esta herida la tienes, te vas a dar cuenta porque lo vamos a hacer fácil y vas a ver un montón de detalles, peculiaridades y de cosas muy curiosas y muy interesantes. Ya verás que te van a hacer detectarlo sin lugar a dudas, ¿vale? Y detectarlo precisamente te va a ayudar a dejar de fusionarte con la máscara que has adoptado inconscientemente para dejar de sentir ese dolor. Entonces te va a dejar de someter esa herida y esa máscara y vas a poder liberarte y desarrollar tu potencial. Así que vamos a ello. Yo soy Cristina Hortal de cristinahortal.com, soy terapeuta transpersonal y me centro en los procesos de sanación interna y externa. Esto es resolver el dolor emocional, mental, en el interior, para dejar de somatizar síntomas y enfermedades. Y también estoy sanada de una enfermedad considerada crónica desde el 2014. Si quieres conocerme más, échale un vistazo a mi web, te dejo links por aquí abajo. Y ahora vamos con el vídeo. Para analizar la herida de abandono vamos a analizar 6 puntos. El primero es en qué consiste la herida de abandono y cómo se crea, cómo se inicia y con qué progenitor está relacionada. En segundo lugar vamos a ver el aspecto físico que suele tener una persona con esta herida. Para continuar, en el punto 3 vamos a hablar de la máscara que se pone esta persona con esta herida para evitar ese dolor, cómo se comporta, cómo se relaciona, cómo se expresa habitualmente. Y en el punto 4 vamos a ver su alimentación habitual. En el punto 5, las enfermedades más propensas, más proclives en estos casos. Y para terminar, por último, vamos a ver el potencial que tiene una persona que ha padecido esta herida cuando la sana, cuando se eleva por encima de ella. Bien, la herida de abandono tiene lugar dentro de los 2 primeros años de vida aproximadamente y tiene relación con el progenitor del sexo opuesto. La diferencia con el rechazo, cuando una persona siente abandono, está muy vinculada con el hacer y el tener, con lo físico, con lo palpable. Es decir, si en el rechazo la persona sentía que el otro, aunque le cuidara, le atendiera, estuviera presente, no le aceptaba, en este caso está más relacionado con esta parte más de no estar o de no atenderle o de no darle lo que necesita, ¿vale? Entonces es como que ese progenitor, al menos lo que siente la persona, es que no ha podido cuidarle, no que no quiera, no hay un rechazo intrínseco, pero hay un abandono. Es el caso, por ejemplo, de un niño que su mamá pues ha tenido un segundo bebé y deja de recibir tanta atención o tanto tiempo. O fíjate, imagínate que tiene esta mamá un bebé pues enfermo, con necesidades especiales, o tiene que atender a un familiar, o enferma esta mamá o este papá, enferman o tienen que trabajar mucho o ir de viaje, se ausentan o mueren. Todo esto es una situación muy proclive para generar la herida de rechazo. Todas estas situaciones pues podrían causar perfectamente la herida de abandono. Entonces, como digo, pues suele ser cuando el progenitor del sexo opuesto no ha estado presente o no lo presente que nos hubiera gustado o no nos ha atendido o hemos sentido que no nos ha atendido o no nos ha provisto de lo que necesitábamos. Pues no nos ha provisto de alimento o de las cosas materiales que nosotros sentíamos que necesitábamos. Entonces nos sentimos desatendidos y abandonados. Según Morveau, en la herida de abandono está también presente la de rechazo. No necesariamente a la inversa. Es decir, cuando hay herida de abandono, también previamente hay la de rechazo, pero no siendo así en el caso del rechazo, porque puede haber una herida de rechazo y no la de abandono. Es decir, esto funciona así. Primero, he recibido el rechazo o lo he percibido del progenitor del mismo sexo y posteriormente he recibido el abandono del progenitor del sexo opuesto. Es decir, yo siento un rechazo intrínseco en mi progenitor del mismo sexo y con el progenitor por el que me siento más aceptado, con quien tengo más afinidad, con quien siento que está más ahí, luego desaparece físicamente, aunque no sea voluntariamente, pero yo siento que me abandona. Es decir, me rechazan y el otro con el que yo podría hacer más vínculo me abandona. Y entonces hay un acrecentamiento de ese dolor. Es decir, este abandono duele muchísimo porque hay previamente este rechazo. El aspecto físico de las personas con esta herida lo que destaca es la falta de tono muscular, la flacidez, el tener el cuerpo colgado. Es decir, digamos que, como siempre, o sea, ese rasgo puede estar más acentuado o menos, significando esto que esa herida es más grave o menos grave en tu caso. Puedes tener todo el cuerpo
que muestra esa falta de tono o puedes tener alguna zona. En ese caso, la herida también es más parcial y más pequeña. Así que suelen ser cuerpos delgados, largos y muy flácidos, siendo sobre todo la flacidez la peculiaridad más importante. Puede darse, por ejemplo, el caso de tener dos aspectos de otra herida, ¿no? O sea, por ejemplo, que hay obesidad o un sobrepeso y además hay una enorme flacidez. Pues en este caso hay dos heridas, que sería la flacidez por parte del abandono y luego estaríamos hablando de la humillación, que es la siguiente que voy a analizar. Suscríbete, por cierto, porque voy a analizar las siguientes heridas, que es la herida de humillación, que es la que está relacionada con el sobrepeso. Pues podría estar dándose esos dos casos, esas dos heridas, siendo la que es más visible en tu cuerpo la que está marcándote más pues en tu vida actual. Y aparte de esta flacidez y de también cuerpos encorvados, con poca fuerza, pues también suelen ser personas con ojos muy grandes y tristes, parecidos a los de un cachorro, como si estuvieran implorando tu empatía, tu pena, tu compasión, tu cuidado. Una aclaración más, por ejemplo, con la herida de rechazo también suelen ser personas muy delgaditas, es decir, el huidizo suele ser muy delgado, pero puede tener bien su tono muscular. Cuando hay flacidez, esto es donde radica la diferencia, ¿vale? Que aquí estamos hablando de abandono. Y también como curiosidad, dice Liz Borbó, me parece súper chulo, que muchas veces ocultamos esa flacidez porque tenemos actualmente recursos, pues no lo sé, a través de la ropa, a través del sostén, en el caso de las mujeres, para sujetar el pecho, las sombreras, para disimular esos hombros caídos, la cirugía estética incluso, o el hacer mucho ejercicio físico. Pero lo que menciona, me parece súper curioso, es que puede ser que esa persona no se le aprecie la flacidez o que incluso no la tenga porque la haya corregido con cirugía, por ejemplo, pero como si tú se la pudieras intuir. Y esto a mí me ha pasado. Yo he visto una persona que dices, ostras, está bien, pero me da una sensación como si le cae algo, como si está más encorvado, como si tuviera otra forma diferente a la que le percibo. O sea, yo me paro a fijarme y no, tiene todas las cosas en su sitio. Pero me da esa sensación, pues esa persona está percibiendo a nivel de intuición esa morfología del campo energético, digamos, y hay que hacerle caso, ¿vale? Porque nos está dando información. Me parece un dato muy curioso. En cuanto a la máscara de la persona que padece el abandono, es la del dependiente, ¿vale? La persona dependiente que necesita muchas atenciones, que se aferra a los demás. De los 5 tipos, el dependiente es el más propenso a ser víctima, a tener un papel, un rol de víctima. Y es muy común que uno de sus padres o los dos también sean víctimas. Son muy propensos a generarse problemas inconscientemente de todo tipo. De alguna manera es una forma de captar la atención y el cuidado y el apoyo de los demás. Es decir, mientras más problemas tengan, más ayuda recibirán y prefieren el tener problemas que verse sin apoyo. Especialmente suelen generar problemas de salud. Y también es muy común en las personas con esta herida que gusten de ser el salvador, del papel de salvador. Y esto es porque, digamos que creen en esta dinámica, en este binomio salvador-víctima y pues pueden estar desempeñando el rol de víctima, pero también puedes desempeñar el contrario, que es el de salvador. Por 2 razones, básicamente. La primera es porque empatizan con la víctima porque ellos se sienten así muchas veces, se creen ese rol y en segundo lugar porque siendo el salvador de alguien es una forma de garantizarte la alianza, el apoyo, el vínculo. A veces esto les lleva a sobrecargarse en exceso y a ponerse en situaciones que por otro lado pues no quieren vivir, ¿no? Y esto les puede generar resentimiento, pueden estar luego hartos, quejarse y es muy común que digan cosas como no aguanto más, ya no puedo más, no lo soporto más, sin darse cuenta que están generando esa dinámica y esa situación y que se ven beneficiados de ello. Dificultades típicas de estas personas, la toma de decisiones. Dan muchas vueltas, dudan mucho, piden mucho consejo, no porque vayan a hacer caso de ese consejo, sino porque quieren el apoyo. También el trabajo físico, suelen ser personas que parecen perezosas, pero no lo son, realmente es porque quieren compañía, no quieren hacer esfuerzos solos porque se sienten desamparados. Y también tienen dificultad con los finales de relaciones o de cualquier situación porque tienden a apegarse.
En cuanto a las relaciones, pues es el típico que suele desarrollar apego ansioso. Mientras que el huidizo, o sea, la herida de rechazo, así por curiosidad, suele generar el apego evitativo. Idiosincrasias de estas personas pues pueden tener la voz infantil, precisamente inconscientemente para generar esta inocencia, esta sensación de vulnerabilidad para recibir atención y ayuda. Y también físicamente, a la hora de estar de pie, suelen no saber mantenerse erguidos. Se apoyan siempre en una pared, en una puerta, en un muro. Incluso sentados pueden estar apoyándose hacia un lado o hacia atrás. O si no pueden, si no tienen ningún otro punto de apoyo, suelen encorvarse hacia adelante. Tienen una dificultad para mantenerse rectos. Y ya para acabar, en cuanto a la máscara, también son personas fusionales, es decir, que se fusionan con los otros, que tienen mucha empatía, mucha sensibilidad, tienen mucha capacidad de sentir lo que siente el otro y por eso de esa manera se pueden fusionar y sentirse como con la responsabilidad del bienestar del otro. Igual que cargan con la responsabilidad de su bienestar a otras personas, reciben la responsabilidad de la carga del bienestar de otras. Y precisamente por esta fusionalidad pueden desarrollar agorafobia o fobias sociales. Tienen mucha capacidad de sentir lo que sienten otras personas, se les denomina también psíquicos, tienen esa percepción en lo sutil y esto, bien usado, puede estar muy bien, pero si no, pues esta persona puede estar sintiendo cosas que no le pertenecen y dejándose afectar por ellas. Y eso le genera mucho malestar cuando están en sitios abiertos, públicos, con mucha gente, sienten ese malestar y pueden desarrollar ese pánico a los espacios abiertos, a relacionarse con los demás. La alimentación. En cuanto a la alimentación, las personas con la máscara de dependiente, con la herida de abandono, suelen comer mucho, no verse saciados, costarle mucho estar satisfechos y tener tendencia a no subir de peso. Es decir, como tienen este patrón de insatisfacción constante, sienten que han comido poco y dan la orden a su cerebro y entonces no engordan. Aquí como matiz, cuando pasa lo contrario, es decir, cuando una persona siente que ha comido muchísimo y siente culpa incluso, aunque no haya comido tanto o haya comido poquito, esto va a tener tendencia a engordarle porque da la orden a su cerebro. Estamos hablando de somatización, aquí también muy importante. Puede tener tendencia a la bulimia, prefiere siempre los alimentos blandos a los duros y le suele gustar mucho el pan. Come lentamente como para alargar el placer. Y le cuesta mucho dejar comida en el plato. Estas son características típicas de la persona con esta herida. En cuanto a las enfermedades, como hemos dicho, la agorafobia puede ser una de ellas. El alcoholismo como una forma de evitar esas fobias sociales, esa hipersensibilidad, la bulimia por este estilo de alimentación y también problemas en el páncreas, hipoglucemia o diabetes, también el asma y enfermedades relacionadas con los bronquios, también con las lumbares, con las glándulas suprarrenales, también suelen tener el sistema digestivo débil y depresión, las migrañas también y las enfermedades raras o consideradas incurables. Como pasa en el caso de la herida de rechazo, no quiere decir que todas las personas que tienen estas enfermedades tengan estas heridas, pero hay más incidencia en las personas con esta herida a somatizar, hay una tendencia a somatizar este tipo de dolencia. Y ya para acabar, en cuanto al potencial de estas personas cuando sanan esa herida, se tratan de personas que saben lo que quieren, que son tenaces, persistentes y con una gran determinación para ir hacia lo que quieren. Tienen también dones de comediantes, que esto bien usado, sin que se fusionen con estas máscaras, puede ser muy creativo y puede ser muy funcional. Tienen una gran capacidad de empatía, de sentir lo que siente el otro, de conectar con el otro, que esto también bien usado y bien canalizado es un gran don, y pueden tener dotes artísticas y creativas. También pueden ser muy sociables y saber gozar mucho de la vida porque son muy sensibles y pueden, cuando saben gestionar esa sensibilidad, la pueden enfatizar en los momentos de gozo, de placer, de conectar con los otros. Y hasta aquí, ¿te identificas con alguno de estos rasgos o con todos? Cuéntame en los comentarios, me interesa. Vamos a seguir analizando el resto de las heridas. Nos quedan la humillación, la traición y la injusticia en próximos vídeos. Así que si no te has suscrito ya, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.